Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Llevaba mucho tiempo sin subir video y esta vez quiero enseñarles una manera de implementar una tabla hash en Java. Para ello vamos a crear esta clase genérica que tiene dos parámetros k y v. Tiene estos cuatro atributos o propiedades. Tiene la variable clave, que es de tipo K, la variable valor de tipo V, la variable hashcode, que es de tipo entero y a su vez de tipo final, y esta variable siguiente, que es de tipo mi tabla hash. Este método, mi tabla hash, lo que hace es que recibe como parámetro em, el, el valor, o sea, lo que hace es asignarle valor a la variable hashcode y recibe como parámetro un valor que nosotros le enviemos en ese momento. Ya les voy a explicar más o menos qué funcionalidad tiene. Este método publicó mi tabla hash que inicializa esta propiedad en cero. Los set y los get de cada una de las propiedades o de los atributos de la clase. Este constructor que recibe como parámetro las tres variables y esta clase clientes que está embebida dentro de la clase mi tabla hash que tiene este atributo arreglo cubo que es un array list de tipo mi tabla hash y estas dos variables que el número de elementos de nuestra tabla hash y tamaño, que es el tamaño total, o sea, la capacidad de nuestra tabla. A su vez, esta tabla clientes tiene este método clientes, que es como una especie de constructor, que lo que hace es que dice que arreglo cubo es igual a new array list, o sea, arreglo cubo, ya sabemos que es un array list, y asigna al número de elementos la variable 66.666. Esto porque lo colocamos así, ya más próximamente les voy a explicar por qué. Y tamaño por ahora es igual a 0 porque pues aún no le hemos agregado elementos a nuestra tabla. Este for va a iterar el número de veces, o sea, es decir, sus iteraciones van a ser iguales al número de elementos que tengamos en nuestra tabla, ¿sí? En este caso, se supone que al ejecutar este for se va a, es decir, va a ser 66.666 iteraciones y por cada iteración agregará un nuevo elemento. Este método tamaño es para retornar tamaños, es uno de los métodos que normalmente creamos en las clases. Este método booleano es para determinar si nuestra tabla está vacía o no y lo que hace es que si tamaño es igual a 0, entonces devuelve el valor true, de lo contrario va a devolver false. Este método hashcode lo que hace es que recibe como parámetro una clave que nosotros le enviemos y va a retornar la clave que tenga determinado elemento en ese momento. Este método getElementoIndex es un poco similar a este y es que también recibe como parámetro una clave que nosotros le enviemos y va a devolver digamos el índice que tenga determinado elemento, ¿sí? Ya les voy a explicar más o menos cuál va a ser su función. Este método remove, como su nombre lo indica, es para eliminar un elemento. Nosotros le enviamos la clave y decimos que elimine el elemento de esa clave. Va a eliminar tanto clave como el valor, ¿sí?
es decir, eliminar un nodo de la tabla. ¿Cómo está compuesto este método remove? Estamos declarando una variable elemento index que es igual a get elemento index y vamos a enviarle como parámetro la clave que le mandamos acá, es decir, vamos a llamar este elemento. Tenemos esta variable hashcode en la cual vamos a llamar el método hashcode y enviarle igualmente como parámetro la variable clave. Acá estamos creando este método cabecera que va a ser de tipo mi tabla hash y va a ser igual a arreglo cubo, que fue lo que ya habíamos inicializado aquí al principio, ¿sí? Que habíamos inicializado en esta parte. Ok. Bueno, mi tabla hash anterior, esta variable, como vemos acá, de tipo mi tabla hash, vamos a inicializarlo en nulo y estamos diciendo que mientras cabecera sea diferente a nulo, entonces haga esto. Si cabecera punto clave es igual a la clave que le ingresamos como parámetro y a su vez hashcode es igual a cabecera.hashcode, entonces que rompa este while. Anterior es igual a cabecera y cabecera es igual a cabecera punto siguiente. Acá básicamente que lo que estamos haciendo, dejando solo el nodo que estamos indicando en esta parte. ¿Sí? Si cabecera es igual a null, entonces null y tamaño va a disminuir en 1. Si anterior es diferente a null, entonces anterior punto siguiente es igual a cabecera punto siguiente. Esta parte sirve para continuar con el siguiente nodo y así sucesivamente. Si no, entonces arreglo punto set elemento index cabecera punto siguiente. Acá estamos diciendo que nos envíe el elemento index y la cabecera que tengamos ahí, cabecera punto siguiente, es decir, que es un método recursivo, por decir algo. Y acá decimos que nos retorne el valor que tenga la cabecera. Este es un get en el cual estamos enviando como parámetro la clave y al igual que en el método anterior estamos declarando dos variables de tipo en la variable elemento index que lo que hace es llamar el método get elemento index y a su vez recibe como parámetro el valor que le enviemos acá. Lo mismo pasa con el método hashcode y acá también al igual que en el otro método estamos declarando una variable de tipo cabecera que a su vez va a tomar los valores del arreglo cubo y tenemos este while que es bastante similar al otro, donde decimos que mientras cabecera sea diferente a null, entonces si cabecera punto clave es igual a clave y cabecera punto hashcode es igual a hashcode, entonces retorne cabecera punto valor. Acá nos salimos del if y cabecera va a ser igual a cabecera punto siguiente, ¿sí? Y retorna null. Este método agregar, como su nombre lo indica, es para agregar un nuevo elemento. Enviamos como parámetro la clave y el valor y declaramos estas dos variables nuevamente, elemento index y hashcode. Y también la cabecera. While, mientras cabecera sea diferente a null, si cabecera.clave.equals y es igual a clave y cabecera.hashcode es igual a hashcode, entonces cabecera.valor va a ser igual a valor y cabecera igual a cabecera.siguiente es para pasar al siguiente nodo y tamaño va a incrementar en 1. Cabecera igual a arreglo cubo punto get elemento index. Mi tabla, este es un método ver nodo que pues en este momento creo que no lo estamos utilizando, pero básicamente ¿para qué sirve?
estamos diciendo que ver nodo va a ser igual a mi tabla hash, clave, valor, hash code, o sea que nos muestre em, un nodo que tenga, cuya clave, valor y hash code sea igual a los que le estamos mandando como parámetro. Ok. Recordemos que una de las principales características de las tablas hash es que no, es decir, su número de elementos no debe ser superior al 75% de su capacidad. Esto con el fin de que no se colisionen sus elementos. Entonces, digamos que en este caso, esta tabla que yo implementé, lo que hace es que si ya tiene el 75% de su capacidad ocupada, entonces que cree una nueva tabla hash en la cual su tamaño o su capacidad sea el doble de la anterior y los elementos de la anterior los pase a esta nueva tabla, ¿sí? Entonces, este if va a evaluar lo siguiente. Si tamaño multiplicado por 1.0 y dividido por número de elementos es mayor o igual a 0.75, es decir, si ya está en el 75% de su capacidad, entonces haga lo siguiente. Crea un array list de tipo mi tabla hash que se llama temporal, ¿sí? Y va a ser igual a arreglo cubo. Arreglo cubo es igual a new array list, ¿sí? Y esta parte lo que hace es que número de elementos lo va a multiplicar por 2, ¿sí? Y tamaño va a ser igual a 0. Este for lo que hace es agregar elementos a este arreglo cubo, ¿sí? Dependiendo, y su número de iteraciones va a ser igual al valor que ya tenga la variable número de elementos, que como vemos aquí ya se duplicó. Este for lo que hace es pasar los elementos de mi tabla hash es decir, del arreglo temporal a mi tabla hash. O de mi tabla hash al arreglo temporal. Entonces, ok, acá llamamos al método agregar. Mandamos la clave, el valor, cabecera.node o punto siguiente. Y llegamos al método main, en el cual ya lo que hacemos es utilizar los métodos que hemos creado. Aquí es donde ponemos a trabajar la clase. Aquí creamos esta variable valor que es de tipo string y la inicializamos en un vacío. Y vamos a agregar valores por teclado. Para ello declaramos esta variable teclado que es de tipo scanner system. Tenemos esta variable clientes, ¿sí? Que básicamente lo que hace es que, es decir, va a ser como un nodo de la tabla. Llevamos al método está vacío para saber si nuestra tabla está vacía o no. Y este for lo que hace es que empieza a recorrer la tabla, ¿sí? Como nuestro número de elementos por ahora es 66.666, se supone que este for debe repetirse ese número de veces. Sin embargo, he agregado un método para poder romper el for cuando le ingresemos un carácter en específico. En este caso, ese carácter es el símbolo porcentaje. Entonces, si valor, es decir, lo que le ingresemos por teclado, es diferente a porcentaje, entonces haga lo siguiente. Que nos muestre por pantalla el resultado de llamar el método getElementoIndex mandando como parámetro el valor. Acá estamos diciendo, digite el nombre que quiere ingresar.
Para dejar de insertar, digite el carácter porcentaje. ¿Sí? Valor va a ser igual a teclado.nextLine, es decir, valor va a tomar, la variable valor va a tomar como valor lo que le ingresemos por teclado. Llevamos al método hashCode, llevamos al método agregar y vamos a enviarle como parámetro el valor que le ingresemos por teclado y su clave va a ser lo que tenga i en ese momento. ¿Sí? Si no, entonces, como le ingresamos o sea, como se supone que va a ser falso, cuando le ingresemos este elemento, entonces lo que hacemos es que lo borre y se rompa el for. Y en esta parte llamamos el método, llamamos la clase clientes punto número de elementos para saber cuántos elementos tiene nuestra tabla en ese momento y el tamaño. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya lo había ejecutado anteriormente, voy a ejecutarlo otra vez. Vamos a limpiar acá y vamos a ejecutar. Me dice que está vacío, true, porque efectivamente está vacío. O sea que acá nos dice ya se ejecutó esta parte, ¿sí? Y a su vez get elemento index nos trajo un 0, pues porque todavía no le hemos agregado ningún elemento. Digite el nombre que quiere ingresar, entonces voy a agregarle el nombre mío y como se pueden dar cuenta nos devuelve este número. Este número es el resultado de haber llamado a la variable get, al método getElementoIndex. ¿Sí? Ok, acá le envío un vacío. Este nombre lo agregó en esta posición. Para dejar de insertar, digite el carácter porcentaje. Entonces, ¿qué me dice? Que tiene 3 elementos mi tabla y que su tamaño es este. ¿Qué elementos me agregó? Me agregó el nombre de David, el nombre de Diana y un vacío que le ingresé sin querer, ¿sí? Vamos a ejecutarlo nuevamente. Esta vez solo le agregué dos elementos, la palabra David y la palabra Diana, y efectivamente me dice que mi tabla hash por lo pronto tiene 2 elementos y que su capacidad sigue siendo 66.666. Y nada amigos, hasta aquí este video, espero que les haya servido. Si tienen alguna inquietud, por favor escríbanla. Si les gustó denle like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.